queráis guardar silencio. Nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra pasión, cómo lo vivimos y por qué lo vivimos y cómo lo sentimos, emocionándonos con lágrimas en los ojos al poder volver a formar parte de nuestra cofradía y volver a desfilar. Emocionarnos también cuando vemos cómo se acerca un paso, nuestro paso, y miramos al cielo y nos acordamos de los que no están, y recordamos y nos alegramos a los recién llegados. Así vivimos nuestra Semana Santa, así sentimos pasión por Zamora. La Semana Santa podemos abordarla desde distintos puntos de vista. Vamos a situarla dentro de un contexto histórico. Nos acompaña Rubén Sánchez, profesor de la UNED, también del Instituto Floreal Ocampo, semanasantero y sobre todo también historiador. ¿Qué tal, Rubén? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, primero este año sí, como indicaba el rótulo. Creo que es el primer sitio que me dicen, ¿te puedes quitar la mascarilla? Lo cual ya es síntoma de muchas cosas. Y bueno, aquí a Portagayola, yo no soy muy taurino, pero empezando el programa tú y yo, ¿no? Con lo cual, fantástico. Oye, encantado. ¿Cómo comienza a celebrarse la Semana Santa en Zamora? Bueno, la Semana Santa de Zamora, lo que hoy conocemos como Semana Santa de Zamora ha sido el fruto de varias oleadas. Es verdad que tenemos un pasado como el de otras, un pasado bajo medieval, en el que vemos fundaciones como la Veracruz, en su momento la Veracruz de San Frontis, que también coexistió, o incluso la primera fundación, esa fundación legendaria de nuestra madre.
si queremos vincularnos a esa tradición de San Vicente Ferrer. Pasamos por un momento barroco después del Concilio de Trento y de toda la devotio moderna, pero lo que hoy conocemos como Semana Santa se configura fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es cuando esa burguesía zamorana quiere dejar esa impronta, quiere renovar toda esa colección pasional que ponían en la calle, en las cofradías zamoranas, y es a partir de cuando se define. Es curioso porque en los últimos años, y ahora hablaremos un poco de cómo se ha vendido, cómo es la identidad, me ha gustado mucho que te refieras a la identidad porque es la madre del cordero, ¿no? De esa Semana Santa que se construye en la segunda mitad del siglo XX y que ahora se vende mucho, como Zamora, pues, Espíritu Santo, Buena Muerte, etcétera, etcétera, cuando a mí me dicen, bueno, dime algo fundamental, algo cenital de la Pasión de Zamora, pues hombre, las cofradías grandes, las cofradías que escenifican de forma relatada y dramatizada toda la Pasión. Yo creo que venimos de ahí. Pero es verdad que ha habido diversas oleadas fundacionales, ¿no? Una en los años 20, ahí tenemos la refundación después de una pérdida de casi 200 años de nuestra Madre de las Angustias, ahí tenemos el Silencio, que como sabéis se funda un poco por esa exigencia del Cabildo de tener un traslado del Cristo hacia San Esteban para que el Santo en Tierra lo devolviera. La posguerra es fundamental, es decir, hay una oleada fundacional muy fuerte en la posguerra del Vía Crucis, aunque el proyecto es del 38, se funda en ese momento, la Tercera Caída, posteriormente la Borriquita, y luego, a partir de los años 50 y hasta la transición, esas cofradías nuevas que tienen que ver con ese cambio de relato que te hablaba un poco antes de empezar el programa, que lo que yo he querido denominar la nueva esencia. A mí este tema me obsesiona mucho, ¿no? ¿Cuándo se empieza a construir identitariamente lo que hoy vendemos como Semana Santa de Zamora? Que tiene mucho que ver con ese mantra de la austeridad, que a veces no sabemos muy bien a qué se refiere. Es decir, la sencillez, con la negación del sur, es decir, al principio es una identidad que se construye por la negación del otro, es decir, y eso sucede en los años 50, ¿no? Que es cuando además se empiezan a configurar esas cofradías que hoy la gente considera netamente zamoranas. Yo, si a alguien tengo que enseñarle algo de Zamora de fuera, siempre empezaría por la Veracruz, por el Santo Entierro, por la Cofradía de Jesús Nazareno, por la congregación, porque creo que venimos de ahí, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años, y sobre todo desde el punto de vista turístico, se vende mucho lo otro. Obviamente fue un relato que tuvo casos de éxito, fundación de la Hermandad de Penitencia, está ahí, ¿no? Entonces, hasta ese momento había un relato de magnificencia, clarísimo, es decir, y en esa fase del relato de magnificencia no había complejos de ningún tipo en imitar lo que se consideraba mejor. Cuando se funda la primera Junta de Fomento de la primera Semana Santa, la primera Junta de Fomento de la Semana Santa, la primera Junta pro Semana Santa, entre comillas, que dura muy poquito, y que tenía más que ver con una especie de patronato de turismo más que con una junta, es un organismo en el que se implica el alcalde Ursicino Álvarez, que va a gestionar con las empresas ferroviarias descuentos para venir a Zamora. Es decir, estamos hablando de vender Zamora a través de la Semana Santa. La primera guía comienza con una frase lapidaria: celebramos la Semana Santa con no menos magnificencia y solemnidad que Sevilla y Toledo. Es decir, nos ponemos primero al estilo de la Semana Santa de la Catedral Primada, de la Semana Santa de la Diócesis Primada de España, y de la Semana Santa más conocida en el momento, la que dibujaban los ilustradores románticos, la que describían los viajeros ingleses y franceses, es decir, Sevilla. No había complejos de ningún tipo. Hasta tal punto que, aunque no se sabe si realmente se llega a hacer ese viaje de los directivos de Veracruz y Santo Entierro a Sevilla, si hay un momento en 1895 que se conoce la realidad de Sevilla y se traen las túnicas. Y las actas dicen claramente estilo Andalucía o sevillano. Hasta ese momento no había más túnicas que la de la congregación, que es un poco la evolución de esos hábitos blancos de disciplinantes que llevaban la espalda abierta para poderse flagelar. La evolución de eso es el hábito de Jesús Nazareno, es otro de los tótems que yo creo que tenemos que cuidar y defender, es uno de los hábitos más antiguos que se conservan en Castilla y León, ¿no? Y el resto de las cofradías lo hacían de calle, lo hacían de luto, probablemente con traje de domingo, ¿no? Como venimos tú y yo hoy. Yo que no me suelo arreglar mucho, pues. Y entonces se incorporan esas túnicas. Es curioso, porque si es verdad que se da ese viaje, estamos trabajando ahora en esa idea. Ese viaje se produce en 1895 y solo 9 años antes la Cofradía de la Carretería, que sin duda conocen, había estrenado una túnica completa de terciopelo, azul marino, casi morado, que es la única túnica de Sevilla que es completa túnica y caperuz y capirote de terciopelo, porque generalmente las túnicas son de tejido más liviano, ¿no? Y tienes la túnica de la Veracruz y el Santo Entierro, es decir, en 1901 la Virgen de los Clavos estrena un palio, que además dice la prensa que gusta mucho por lo novedoso, es decir, no había tanto miedo a equipararnos a otras cosas que, como eran cosas de éxito, como eran cuestiones de éxito, se imitaban sin ningún tipo de complejos, ¿no? En los años 50 la cosa cambia, pero hay unos años ahí muy interesantes de amalgama, ¿no? Entonces tenemos cofradías como el Yacente, que hoy son un poco el tótem de esa austeridad, pero sin embargo, esto se lo he dicho a Dionisio varias veces,
La configuración en la calle del Yacente es muy andaluza. Es decir, primero son los caperuces más largos de ese momento, que yo creo que se hacen por imitación de esos caperuces de las cofradías más serias, más austeras, porque en Sevilla también hay austeridad, ¿no? Andaluzas, ¿no? Tenemos la primera cruz guía de brazos largos, que se separa del modelo de cruz guía parroquial, digamos, ¿no? Con un fuste muy largo y una crucecita pequeña arriba. Esa organización por tramos, precedidos de una insignia, es decir, las propias insignias de orfebrería, es muy andaluza, salvo la llegada de la imagen, ¿no? Salvo el trono, es decir, nos falta. Entonces ahí hay un momento de mucha contradicción. Hay un artículo de Juan Carlos Villacorta, que para mí es un poco el manifiesto. Cuando se habla de los movimientos artísticos siempre se habla de un manifiesto, ¿no? El manifiesto de lo que he llamado la nueva esencia, que es un artículo del año 48 de la revista Fotos, cuyo titular es "Ni júbilo ni rosas, solo silencio". Pero es que 2 años antes, en ese júbilo de oro que Juan Carlos Villacorta denosta porque se parece a Sevilla y Andalucía, se había dorado la mesa del Cristo de las Injurias, que por cierto ha llegado perfectamente restaurada en Sevilla, porque es donde se ha terminado manteniendo ese tipo de trabajo dorado, hasta tal punto que el presidente decía el otro día en la asamblea que el que la viera el Viernes Santo se iba a tener que poner gafas de sol. Es decir, o sea, que brillaba más que nunca. Y eso sucede 2 años antes de ese manifiesto de Juan Carlos, ¿no? Es curioso lo que estás comentando, sobre todo sobre la identidad, ¿verdad? Esto que quizá nos estamos identificando con algo relativamente reciente. Pero bueno, así también es como nosotros lo percibimos, como nosotros lo sentimos, ¿no? No, que claro, también, fundamentalmente es eso, el ¿no? mantra cala. Y de hecho, ahí tenemos unos años más tarde, en el año 56, la Fundación de la Hermandad y Penitencia, que yo creo que cristaliza toda esa nueva esencia. Es decir, y luego a eso le llega el Espíritu Santo, le llega Buena Muerte. También de eso podríamos hablar, de esas cofradías que en teoría siempre se dijo que eran del concilio y que tienen mucho que rascar, ¿no? Pero efectivamente es un caso de éxito. Claro, proponen puestas en escena muy efectistas. Los fotógrafos las adoran. El Patronato de Turismo publicita la Semana Santa año sí año también con monjes. ¿Por qué? Porque al final sale de un concurso donde concurren fotos y los fotógrafos prefieren ese tipo de imágenes porque son mucho más efectistas. Es decir, al final, efectivamente, ese relato, ahora que está muy de moda hablar del relato, que se empieza a configurar en la década de los 40 y fundamentalmente 50, funciona y es la Semana Santa que vendemos hoy. Oye, Rubén, lo que ha pasado en el año 2020, en el año 2021, es decir, que no saliese las procesiones a la calle, ¿ha pasado alguna vez a lo largo de la historia? Hombre, el 18 es un siglo duro para las cofradías. Insisto, nuestra madre llega a estar prácticamente desaparecida 200 años, desde finales del 18 hasta 1927 que se refunda. Entonces, obviamente hay años de vacío y muchos años que no sabemos qué pasa, porque también la documentación tiene lagunas, ¿no? Quizá tantos años seguidos, 2 años seguidos, puede que no, puede que sí. Es decir, en muchos casos no lo sabremos, ¿no? Porque, claro, te lo decía porque estábamos en una situación realmente histórica, el haber vivido esa Semana Santa distinta y además en el año 2020. Una Semana Santa que ha fomentado mucho y ha trabajado mucho las procesiones, pero muy poco las cofradías. El músculo cofrade, que es flojo en Zamora a nivel asociativo, puede verse muy resentido. Hay cofradías que no tienen apenas solicitudes de entrada, por ejemplo, y que tenían 30, 40 al año, tienen 5, es decir, es un dato a tener en cuenta y un aviso a navegantes para que las directivas comiencen a trabajar en serio. Creo que hay que trabajar mucho más el músculo cofrade, ¿no? Oye, Rubén, muchísimas gracias por haber venido y haber sentido con nosotros la pasión por Zamora. La verdad es que me parece interesantísimo el situarla fundamentalmente también en un contexto histórico y darnos cuenta de cómo ha ido evolucionando y esta además Semana un tema Santa. que tiene mucho que rascar. Pues la verdad es que sí, así que seguiremos hablando seguramente de todo ello. Muchísimas gracias, Rubén. Nosotros continuamos, seguimos hablando de Semana Santa. Parte importantísima, diría clave, de nuestra Semana Santa son los pasos. Y así lo analiza nuestro amigo nuestro amigo sacerdote Miguel Ángel Arias desde el Museo de Semana Santa y nos habla cómo es la Semana Santa paso a paso. Una burra montada a horcajadas por un rey. Un puñado de personas que caminan y aplauden a este monarca. Unos niños jugando detrás con un pequeño borrico. Y todo ello sobre un tablero que va a ruedas. Así se representa en Zamora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y así sale el Domingo de Ramos por la tarde por nuestra ciudad.
vamos a comenzar una serie de comentarios sobre algunos de los pasos más emblemáticos de nuestra pasión zamorana. La celebración del Domingo de Ramos en Zamora hunde sus raíces en la Edad Media. Tenemos algunos documentos del siglo XIII donde nos hablan de una procesión que llegaba a Zamora desde la ermita de San Marcos y entraba en la ciudad por la puerta del Mercadillo para terminar en la catedral. Era la celebración litúrgica que en aquellos momentos tenía lugar en Zamora siguiendo las indicaciones de los pontificales romanos de la época. Pero esta procesión, que tuvo distintas variaciones a lo largo de la historia, llegó hasta el siglo XX. Y en el año 1950 se estrenó este paso, de Florentino Trapero, un escultor segoviano que nos dejó una composición muy singular. Curiosamente, Jesús se monta a horcajadas sobre el borrico. En muchas representaciones de la borriquita, Jesús aparece de lado, sentado como pueden hacer los monarcas, porque a veces las túnicas y los ropajes no se lo permiten. Pero aquí aparece sentado de esa manera, con una pierna a cada lado, a horcajadas sobre la burra, y representa un momento emblemático de la pasión. Jesús llega a Jerusalén y llega por el Monte de los Olivos, baja al torrente Cedrón y entra en la ciudad por una de las puertas emblemáticas. Cuando él llega a la ciudad, dice el Evangelio de San Juan, que se acercaron pues las personas que estaban en el entorno y cortaron ramas y aclamaron a Jesús, porque esa aclamación con las ramas y ese poner algunos mantos en el suelo suponía que aceptaban la realeza de este Mesías, a quien se esperaba y que según las profecías del Antiguo Testamento iba a ser el Rey, el Mesías, el esperado. Curiosamente, aparecen 3 personajes adultos, 2 mujeres y un varón. No sabemos quiénes son. Representan a esa población que se acercaba a Jesús y que aclamaba, pero serían unas multitudes. Sin embargo, podríamos decir que uno de ellos, el hombre, puede ser el propio Lázaro, a quien Jesús había resucitado unos días antes. No sé si el escultor quiso representar a este personaje, pero en el Evangelio de San Juan se nos da su nombre. Dice el evangelista que cuando Jesús entra, entre los que aclamaban a Jesús estaba el propio Lázaro. Era normal. Hacía unos días que su cuerpo estaba en un sepulcro y había sido resucitado. Y como amigo de Jesús, se incorpora a esta comitiva que entra en la ciudad. Hay 2 mujeres que también representan a la población. Una de ellas sostiene a un niño en los brazos, como puede verse, y también podríamos decir que incluso podrían ser las hermanas de Lázaro, Marta o María. Esto ya es una suposición, pero esto nos ayudaría también a ponerle nombre a estos personajes, que no sabemos quiénes son, que representan a todo el pueblo, pero que nosotros le podemos atribuir estos nombres. Detrás hay un pequeño borriquito. Es quizá una de las figuras más simpáticas de nuestra Semana Santa, que juguetea y va caminando detrás del pollino en el que cabalga Jesús, y esas 2 figuras, con 2 niños, pues hacen las delicias de todos los que se acercan, porque la procesión del Domingo de Ramos es una procesión, sobre todo para los niños. Padres, madres, abuelos y abuelas van caminando junto a este paso y desfilan en esa tarde del Domingo de Ramos. Antes que este paso hubo otro mucho más sencillo. Algunos dicen que era del escultor José Lera y representa a una escena de la borriquita mucho más sencilla que ha pasado pues para nuestra historia, porque hay una imagen en vídeo captada pues no sé si por los años 20 o 30, en la que sale de la iglesia de la Magdalena, una imagen en la que se ve ese movimiento del paso y quizás sea una de las imágenes en cine mucho más antiguas de la Semana Santa de Zamora. El paso, estrenado en 1950, fue costeado por una personalidad en la ciudad de Zamora y en la provincia, don Carlos Pinilla Turiño, que ostentó varios cargos durante la época franquista y que, aunque su figura ahora ha sido un poquito pues devaluada por las leyes de memoria histórica, sin embargo, dejó su huella en la Semana Santa de Zamora e hizo una labor encomiable en nuestra provincia. Una de las cosas fue la financiación de este paso, que gracias a él lo tenemos en Zamora y quizás sea una de las representaciones de la borriquita más bonitas de cuantas existen. Como dato curioso, también hemos de decir que la borriquita desfila a ruedas. Y quisiera traer a la memoria un pequeño recuerdo que tuve durante mi estancia en Nueva York, cuando visitaba el Museo de los Claustros, que depende del Museo Metropolitano de la ciudad, del Metropolitan. Encontré que en una de las salas de aquel museo, en la sala del gótico tardío, había una representación de la borriquita. Sobre un tablero con ruedas, como si fuera un juego de niños, había una imagen de un borrico con Jesús encima.
y al leer las indicaciones que se daban sobre aquella escultura, contaban que en Centro Europa era muy habitual colocar esa borriquita con Jesús y pasearla el Domingo de Ramos por las calles, con los niños que se sumaban a esto. Aquí no se ven esas ruedas, aquí esas ruedas van cubiertas porque van en esta mesa, pero podemos ver que desde hace bastantes siglos, ya desde la época gótica, tenemos representaciones de la borriquita que desfilan a ruedas por la ciudad. Este ha sido un pequeño comentario del paso. Volveremos la semana que viene con otro de los pasos de nuestro museo. Juráis guardar silencio. Algo muy identificativo y muy representativo de nuestra Semana Santa son sus sonidos, su música. La analizamos con Sara Pérez en Notas de Pasión. Hoy hablamos de la música en la Semana Santa, y es que sin duda esta no podría ser entendida sin un elemento tan importante como es la música. Además, en Zamora crecemos escuchando marchas. De hecho, podríamos definir la marcha como un elemento que forma parte casi de nuestra idiosincrasia, de la esencia misma de lo que somos y de la esencia de nuestra propia ciudad. Hablar de Zamora es hablar de Semana Santa, y hablar de Semana Santa en Zamora es sin duda hablar de la marcha fúnebre de Tálver. Por eso hoy, y aprovechando que el año pasado se celebró el 150 aniversario del fallecimiento de Tálver, vamos a hablar de esta marcha, pero vamos a hablar también de la marcha fúnebre, porque no siempre ha sido tal y como la conocemos hoy en día. El concepto de marcha fúnebre como tal se puede enmarcar en la segunda mitad del siglo XIX, pero antes evidentemente existía música fúnebre. En ese periodo del romanticismo se elaboró, y podemos hablar de grandísimos compositores clásicos que todos conocemos, ¿no? Que son conocidos por todos nosotros, como no mencionar a Beethoven, esa sinfonía en la cual vamos a encontrar Heroica, la sinfonía heroica, en la que en el segundo movimiento encontramos precisamente ese título, Marcha Fúnebre, pero en ningún momento fue compuesta con esta finalidad, sino que recibía el nombre, pero nadie en aquella época imaginaba que esa música iba a sonar detrás de un paso y mucho menos en una procesión. Podemos hablar de otros ejemplos de Wagner con el Ocaso de los Dioses, podemos hablar también en Zamora, como no, de Tosca, de Puccini, ¿verdad? Pero que en ningún caso parece que nosotros lo tenemos tan identificado con la procesión y con la Semana Santa. En ningún caso fue así. El ejemplo quizá más típico, la marcha fúnebre de Chopin. Una sonata para piano que posteriormente sí es cierto que se adaptó y fue transcrita para banda. Pero es importante señalar estas cuestiones porque parece que tenemos esa sensación de que fueron compuestas con esta finalidad, y en ningún caso fue así. Mencionamos también en Zamora Juana de Arco, famosísima, interpretadísima. ¿Y qué ocurre con la marcha fúnebre de Tálver? Pues precisamente esta cuestión. Se trata de una pieza que fue escrita para piano, pero que en ningún caso se crea con esta finalidad y con esta intención. Y vamos a hablar de una cuestión muy curiosa, cómo la obra de un compositor suizo llega a las calles de nuestra ciudad, a Zamora. Bueno, pues la historia es muy variada, es cierto que nos encontramos con distintas versiones. Lo que sí es claro es el momento en el cual la marcha fúnebre de Tálver se interpreta dentro de la iglesia de San Juan. Estamos enmarcados en el año 1935, nos encontramos con la banda del Regimiento de Toledo, al frente en Teniente Villanueva, y nos encontramos con ese nombre, José Aragón, encargado del Paso Jesús Camino del Calvario, y es ese momento en el cual sí hay una constancia absoluta de que la marcha de Tálver se interpreta dentro de la iglesia de la catedral, pero como digo, no es el primer momento en el que la pieza se interpreta en Zamora. La historia nos cuenta que el maestro Inocencio Aedo la trae de París, en un viaje que realiza a París,
París, y sí que la arregla para ser interpretada por las bandas. Pero sí es cierto que las interpretaciones que escuchamos hoy en día en la calle de la marcha fúnebre de Thalberg son las que realiza el maestro Ricardo Dorado Janeiro. Pero sí que vamos a hacer un análisis histórico muy breve, porque podríamos ahondar, y les invito a todos a leer sobre esta cuestión porque resulta realmente interesante. Si leemos en el Heraldo de Zamora en aquellos años, hay un momento muy curioso en el que lo que era la banda de la Cruz Roja, nos decía: Thalberg, el dolor de una madre, la cruz, ejemplos entre las muchas piezas que a maravilla interpretaron don Leandro y luego Villanueva, que han sido siempre nuestras favoritas. Es decir, ya se habla aquí de don Leandro, que fue la persona que en un primer momento se encargó de la banda del Regimiento de Toledo, como sabemos, antes de Villanueva. Por tanto, parece ser que en esos primeros años, en 1903, ya se encontraba don Leandro al frente de la banda, ya sonaban los acordes de Thalberg en las calles de nuestra ciudad. Y fijaos, un apunte muy curioso: en 1879 la banda de música del Hospicio Provincial de Jaén nos dice que solicita un pedido de partituras, y ahí ya aparece, fijaos también qué curioso, esta marcha. Por tanto, parece ser que ya existía un arreglo de esta pieza tan conocida en otro lugar, y que por tanto sí estaba extendida en nuestra geografía. Y termino con un apunte también de prensa de aquellos años, 1924, porque es muy curioso ya cómo se hablaba de Thalberg casi en los términos en los que hablamos hoy en día, ¿no? Nos dice: entre la programación no falta la imprescindible del maestro Thalberg, habiéndose hecho casi del dominio popular. Precisamente podríamos decir estas palabras hoy en día porque es así, es nuestro himno. Y bueno, yo creo que lo más importante no es tanto cuándo llegó, ni a cargo de quién, ni en qué momento comenzó a sonar en nuestras calles. Yo creo que lo más importante es pensar en la suerte que tuvimos, ¿no?, en que llegara a nuestras calles y en que hoy nos represente como el himno que sin duda es para todos los zamoranos. Y termino leyendo unas palabras de Vicente Mayoral, que narraba sus vivencias en la Semana Santa de Zamora, porque me parecen muy bonitas y creo que podrían ser pronunciadas por cualquier zamorano. Nos dice: y así recuerdo aquella Semana Santa inolvidable, en la que con intensa emoción prendió en mí, sobre todo, aquella salida de San Juan de la Cofradía de Jesús Nazareno al amanecer del Viernes Santo, a los tradicionales acordes de la insustituible marcha fúnebre de Thalberg. ¿Qué es la Semana Santa? Cada uno la puede entender de una manera distinta, desde la tradición, incluso desde el componente artístico, pero la razón de ser fundamental es el componente religioso. Para ello contamos, para hablar de ello, de ese componente religioso, contamos con Juan José Carbajo. ¿Qué tal? Capellán de nuestra Madre. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Oye, ¿qué es la Semana Santa? Bueno, pues la Semana Santa para un cristiano es, digamos que el centro de la vida de un cristiano gira en torno a la Semana Santa. Es verdad que en el comienzo, digamos, para los cristianos de nuestra primera era, del primer siglo, el centro era el domingo. Y poco a poco, a lo largo de los siglos, entendieron que tenía que haber un domingo al año en que te celebrasen la resurrección de Jesús de un modo muy especial. Y entonces así se fija el domingo de resurrección, y más tarde se van fijando el resto de los días de la Semana Santa, en concreto los del Triduo Pascual: Jueves Santo, Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección como una prolongación del sábado por la noche. ¿Qué se conmemora en la Semana Santa? Pues conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús desde diversos ámbitos, ¿no? El Jueves Santo recordamos lo que es la Cena del Señor, con la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el día del amor fraterno, y el Viernes Santo lo que es la pasión y la muerte. El sábado contemplamos al Señor en el sepulcro y acompañamos a María en su soledad, como Zamora lo hace de un modo impecable, y el Domingo de Resurrección, ya desde el sábado por la noche, en la gran vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, pues celebramos que Cristo vence a la muerte, que es lo que da sentido al ser cristiano. Oye, conocemos, y más siendo de Zamora, conocemos cómo es pues, esa pasión que sufre Jesucristo, pero ¿por qué pasa por ese proceso?
Bueno, el proceso por el que pasa Jesús es un proceso estipulado por el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando invade la zona de Jerusalén y toda la zona en la que vivía Jesús, pues bueno, tiene como una especie de doble legislación. Por un lado, permite la legislación judía y por otro lado, implanta su legislación romana. De ahí que veamos que Jesús primero está en casa de Herodes, en casa de Anás, luego va a casa de Pilato, porque los dirigentes judíos, por envidia, deciden dar muerte a Jesús, deciden acabar con su vida, que era la única prerrogativa que el mundo judío no tenía. La condena a muerte solo la podía hacer el Imperio Romano, y por eso finalmente acaba Jesús en casa de Pilato, mientras que todos aquellos que pedían la condena a muerte se lo gritan y se lo piden a Pilato, porque solo él podía conceder esa condena a muerte, como ya sabemos que sucedió después con el lavado de manos, que no querían mezclarse en el asunto. Oye, ¿por qué lo crucifican? O sea, ¿cuál es el motivo real para crucificar a Jesucristo? Al final, la crucifixión de Jesús viene siendo como un cúmulo de personas, de grupos que se van juntando para acabar con él, porque está creando en el pueblo un cierto levantamiento de clases sociales, como eran los pobres, las prostitutas, las mujeres, los niños, que estaban arrinconados. Entonces, entre la envidia de los que se le juntaban, los problemas que estaba por las denuncias que hacía la hipocresía religiosa, pues se confabulan todos esos poderes y finalmente deciden que hay que acabar con él para que esto no se siga propagando y no vaya el problema mayor. Ajá. Y la pregunta, quizá que más complicada, ¿por qué muere Jesucristo? Es decir, ¿por qué Jesucristo viene a la tierra a morir? Bueno, la respuesta no es fácil. No es fácil y bueno, hay grandes tratados de teología sobre este punto. Y la pregunta es, ¿tenía que morir Jesús o no tenía que morir? No está claro. No está claro entre algunos que dicen, bueno, lo propio de Jesús era que su venida a la tierra fuera a anunciar el Evangelio, y llega un momento en que la muerte ya no tiene marcha atrás, digamos. Llega un momento en que todo se ha organizado ya de tal manera contra Jesús que la muerte no le queda otra. Y por otra parte son los que dicen, no, el amor del Padre, de Dios a la humanidad es tan grande que prefiere, como cantamos en el pregón pascual, para rescatarnos a nosotros que somos esclavos, sacrificar a su Hijo por ello. Pero quizás ese concepto no queda claro. ¿Por qué? O sea, ¿cómo nos salva con su muerte? ¿Por qué? Bueno, yo creo que para esto los cuadros y las obras pictóricas son magníficas. Hay uno de los artículos del credo que profesamos los cristianos, ¿no?, es que Cristo desciende a los infiernos, ¿no?, en esa imagen que están. Entonces, por así decir, la muerte se traga a alguien que es la misma vida, o sea, que en sí mismo no está tocado por las consecuencias del pecado, que es la muerte, ¿no? Entonces, consigue atravesar, llegar hasta lo último de la muerte y desde allí romper esa barrera infranqueable. De tal manera que decimos siempre en esa imagen tan bonita, ¿no?, que la llaga del costado de Cristo es como la apertura por la que ya nos podemos colar todos, porque gracias a esa sangre que se derrama, pues tenemos acceso todos a la vida. Oye, la Iglesia también gira en torno a algo que se celebra precisamente en una Semana Santa, como es la resurrección de Jesucristo, ¿no? Claro, eso es el centro capital. De hecho, todos los domingos y la existencia entera del cristiano y de nuestra fe está sostenida porque Cristo consiguió vencer a la muerte y resucitar. Oye, ¿cómo y por qué empieza a escenificarse pues la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? O sea, ¿cómo se lleva a la calle? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de llevarlo a la calle? Y que surjan de ahí pues estas procesiones y esta Semana Santa tal y como la conocemos ahora. Pues las primeras expresiones artísticas de Jesús nunca aparece un crucificado. Estamos en el mundo romano, entonces claro, para un romano y para uno del Imperio Romano representar a un crucificado era tremendo, porque representaba a un condenado a muerte. Entonces empiezan representando un Cristo en majestad, un buen pastor, pero a lo largo del tiempo y fundamentalmente con la explosión del barroco y con lo que supone el barroco, pues se pasa a representar en primer lugar a Cristo en sus misterios más dolorosos de su pasión y de su muerte, junto con la Virgen María, y después ya pasar, ya en la efervescencia del barroco, a lo que vienen siendo ya los grupos escultóricos, los conjuntos escultóricos, que son como fotografías de escenas evangélicas o no evangélicas, porque la Verónica, por ejemplo,
tan representada en todas las Semanas Santas, no aparece en el Evangelio como tal, pero sí que aparece en la piedad popular desde muy antiguo. O sea que el objetivo principal era un objetivo didáctico, ¿no? El mostrar a las personas cómo fue. Sí, claro, la eso pasión. es un objetivo didáctico y catequético, es decir, el que por los ojos siempre entra todo mucho mejor, sobre todo en una época en que no todo el mundo tenía acceso primero ni a la Biblia, ni a la lectura, ni a conseguir muchas veces pues, poder leer, escribir y argumentar de alguna manera. Entonces, poder ver con los propios ojos en una secuencia cronológica, que es lo que tenemos aquí en Zamora, una secuencia cronológica de lo que viene siendo la pasión de Jesús desde su entrada en Jerusalén hasta su resurrección. ¿Cómo se vive esta Semana Santa, bueno, las Semanas Santas, formando parte de la Iglesia? En tu caso, ¿cómo vives la Semana Santa? Bueno, pues aparte de muy ajetreado, porque claro, uno tiene que llegar pues, a diferentes sitios, a las celebraciones, a las celebraciones en el templo y a las celebraciones en la calle, que es lo que llamamos procesiones, pues uno, bueno, lo vive y lo intenta vivir intensamente, interiormente. O sea, supone para un cristiano el centro del año, el centro que cobra sentido al resto del año litúrgico. Oye, Juan José, también capellán de nuestra madre, supongo que también para ti será importante formar parte de la procesión. Sí, para un capellán siempre, la cofradía en la que está capellán, pues claro, pues tiene que formar parte de sus inquietudes a todos los niveles. Además, yo con la cofradía de nuestra madre, pues desde muy pequeño, pues tengo recuerdos y vivencias, porque soy cofrade de ella, porque algunos de mis amigos ahora son directivos. Entonces, bueno, han sido cosas de la vida y circunstancias y para mí, pues aparte de ser una satisfacción trabajar con ellos, pues supone también aportar mi grano de arena a la Semana Santa de Zamora en todos los aspectos. Oye, Juan José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por visitarnos, por venir a sentir con nosotros la pasión por Zamora y por acercarnos y contarnos, pues, de la manera que nos has contado, todo lo que nos has contado, y hablar fundamentalmente también del motivo por el que se celebra la Semana Santa, que no es otro que un motivo religioso. A vosotros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Pasión por Zamora. El año pasado dejamos ya el TAG cerrado con Luis Felipe. Vamos a recordarlo porque ya saben que en este TAG unos mencionan a otros. Entonces veremos a ver a quién reta Luis Felipe, este comunicador semanasantero, también pregonero de nuestra Semana Santa, en el TAG del Semanasantero. Para mí la Semana Santa empieza cuando me llaman los encargados de la revista Barandales y doña Eva Crespo en nombre de Cuarta Estación y de la 8 de Televisión. Es cuando me empiezan a pedir que colabore y yo, encantado de hacerlo, pues me pongo ya, a veces me marcan incluso la pauta o el artículo que quieren o el tema que quieren y otras veces me dejan casi siempre que yo haga lo que yo estime conveniente. De la Semana Santa, pues a mí lo que más me gusta es toda la Semana Santa, desde el jueves del traslado hasta que bajamos por Valborraz con el resucitado y su madre. Pero si tuviera que destacar un momento especial, yo haría dos. El Cristo de las Injurias sobre el atrio de la catedral, sobre todo mi imagen de niño, cuando se quedaba allí en el pórtico, y la Virgen de la Soledad sobre el rosetón de San Juan. Quizás sean las dos imágenes que yo tengo más grabadas. Bueno, yo cambiaría algunas cosas. Es indudable que nos hemos ido un poquitín perdiendo algunas de las virtudes esenciales que marcaban esta Semana Santa. La religiosidad, el fervor, el recogimiento, el silencio. Para mí sobran, por ejemplo, esas ovaciones, esas entradas en el museo apoteósicas, cuando se está aplaudiendo, a mí no, me chirría, dentro de la línea que siempre caracterizó a la Semana Santa de Zamora, y también algunas músicas que para mí son inapropiadas, cuando tenemos un elenco de marchas fenomenal desde los años 40, 50 y 60, marchas de siempre, y ahora con los jóvenes compositores zamoranos y el maestro Cerveró, otras cosas.
las marchas, las de Jaime, las de David Rivas, Pedro Hernández Garriga, entiendo que de verdad echar mano de músicas que ni son de aquí, ni marcan ninguna pauta en el devenir de la Semana Santa de Zamora, me parece que sobran. Por calidad, Redención. Por corazón, el Nazareno de San Frontis y la Soledad. Es que cada procesión tiene su momento. Es que sí, casi me da mejor que me dijeras, dime de cada procesión el momento, porque todos tienen su encanto. El Nazareno de San Frontis, cuando sale del barrio y está atravesando por esos chopos del barrio y está el río abajo. Bueno, resumiendo, un momento, si me tienes que decir un momento, la bajada que yo hice muchos años con el Cristo de la Buena Muerte entre un fuego, entre antorchas y el canto del Jerusalén. El sonido, por su aspecto sobrecogedor y por lo que me recuerda a mis padres, el merlú. Es lo mismo que con los momentos de la procesión. Es un rincón favorito. Yo te diría que un rincón favorito podría ser ese de Valborraz para la Buena Muerte, pero también me gusta el Cristo de las Injurias en lo más estrecho de la Rúa, cuando parece que va acariciando los balcones. Es una estampa fenomenal. Si no hay devoción, si no hay religiosidad, si no es el tronco esencial de la celebración, si no lo dejamos convertido en un folclore, en un pasatiempo, en una diversión, si no hay devoción, si no hay fervor y un poco de tradición que venga de atrás. Única, inigualable. Yo no he hecho nada de menos, porque quizá ya son tantas las vivencias, tantos los recuerdos, tantas las emociones que uno tiene, que nada más con que veamos una estampa, una fotografía, vuestra revista de Cuarta Estación, ojeándola, ya eso es Semana Santa y ya... Últimamente, en los últimos años, ya llevo unos cuantos años, que apenas veo ya procesiones de Zamora, veo 5 o 6 procesiones, porque me gusta también ver otras, pero a estas las recuerdo. Y a veces el recuerdo es más bonito que la impresión que da ahora en la calle. Algunas procesiones, como dije antes, se han deformado ligeramente y no mantienen la esencia de espiritualidad y de silencio que tenían. Hombre, pues yo se lo daría a cualquier persona o a cualquier institución o a cualquier entidad que se lo merezca, pero de verdad, que se lo merezca de verdad. Hombre, pues yo tengo que retar a mi querido Luis Jaramillo Guerreira, director de COPE en Castilla y León, director de la emisora de Valladolid, pero no porque sea amigo mío, sino porque en estos momentos es la persona que tiene en vídeos y en sonidos, en cintas, en casetas antiguas y ahora ya en ordenador y en CDs, el mayor archivo, el más impresionante archivo sonoro y visual de la Semana Santa de Zamora. No me cabe ninguna duda. Pues ahí nos ha dejado sus respuestas. Ahí lo vemos, nos ha dejado sus respuestas Luis Felipe Delgado, de pregonero a pregonero, de Luis Felipe Delgado, que ha retado a Luis Jaramillo, también Semana Santero, también pregonero, también comunicador y también amante de nuestra Semana Santa. Continuamos aquí en la 8 Zamora, disfrutando, analizando y recordando nuestra Semana Santa, sintiendo la pasión por Zamora. Juráis guardar silencio. La pasión no solo llena de imágenes la capital, también podemos disfrutarla a lo largo y ancho de nuestra tierra.
una Semana Santa muy especial, llena de momentos también especiales, de devoción, vivida y nacida del pueblo. Hablamos de la Semana Santa de Toro. Hemos visto imágenes de la Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla de Toro. Para hablar de esta Semana Santa estamos con Paco Iglesias. Paco, bienvenido, presidente de la Junta Pro Semana Santa de Toro. Hemos visto, pues, una de las... Buenas tardes. Hemos visto unas imágenes de la cofradía más representativa de la Semana Santa de Toro, pero la Semana Santa de Toro es muy amplia, es esa gran desconocida de la provincia. Yo en varias ocasiones digo que efectivamente así es, que no es lo conocida, todo lo importante que es, porque Zamora de alguna forma nos quita protagonismo. Y hay muchos actos en la Semana Santa de Toro dignos de ver y de participar en ellos incluso. Son muy familiares, son muy populares y entiendo que la gente, yo invito a que la gente nos visite y nos conozca de verdad nuestras imágenes, nuestra antigüedad. Las cofradías datan, hay algunas de 1500 según la historia nacieron todas en conventos, bajo el control de congregaciones religiosas. Y por ello pues, se conservaron el tiempo. Después, con el paso de los años de este tiempo, estas congregaciones y los conventos han ido desapareciendo y claro, las cofradías han venido a ser ya más particulares en cuanto a que las organizamos, las administramos desde juntas propias de los cofrades. Bueno, han ido cambiando, ha ido evolucionando. Han ido evolucionando en virtud del paso de los tiempos. Claro, pero que es una Semana Santa muy del pueblo, muy de Toro. Es muy participativa. Muy participativa. Te puedes encontrar, la tradición en la Semana Santa de Toro es inmensa. Digo que es muy grande porque en principio, rara es la casa en la que no hay al menos algún cofrade. Y te puedes encontrar perfectamente que el abuelo, el padre y el nieto hacen el mismo desfile el mismo día en la misma cofradía. Eso es tradición. Esas tradiciones también hacen que la gente se arraigue a las raíces y hace que muchísima gente que no reside en Toro no falte a la cita de la Semana Santa. Claro. Es rarísimo que la gente que está por motivos de trabajo, de estudios,
es prácticamente imposible que no llegue, que no regrese a Toro para asistir a esa procesión, a ese acto, a esa toma de contacto con nuestra Semana Santa. Es una, lo decías en un principio, que es una de las Semanas Santas desconocidas de la provincia, pero que sorprende por lo participativa y por la calidad también de las tallas, la calidad de las imágenes. Participativa, la gente aún tradicional de voy a la procesión, voy a acompañar y voy a alumbrar con la vela encendida junto a la imagen de cada uno de la vocación que tiene, asistir a ese acto. Porque hay veces que no es la propia procesión, hay algún acto en el que hay tradición de asistir, la bendición de los conqueros, por ejemplo, el canto de las llagas ante el yacente el miércoles santo, es popular, es muy intimista y la gente participa, sin ser de la cofradía, sin ser de las cofradías, pero participan. Sin más, la gente va. Yo recuerdo, es otra cuestión, pero los ofrecidos que van detrás de nuestro Padre Jesús en ofrecimiento por algún agradecimiento, descalzos. Ahora los tiempos han cambiado y ya todo es distinto, pero aún se conserva la tradición y la gente asiste. Son cosas desconocidas de verdad en la Semana Santa de Toro. Sí. ¿Qué es la diferencia del resto de Semanas Santas de la provincia, por ejemplo? Yo creo que cuando solo estás contemplando, estás viviendo tu Semana Santa, piensas que es la única, que es la mejor, que es la más participativa. Yo conozco algunas Semanas Santas, conozco la de Zamora, porque vivo en Zamora también, y cada una tiene su idiosincrasia. ¿Qué la hace diferente? Yo entiendo que en Toro la hace diferente esa participación y esa vivencia que se tiene dentro de la cofradía, con los hermanos, con algunos actos que se hacen, simplemente ir a vestir las imágenes, comer el bacalao. Hay cosas que hacen que se aúne la amistad y el compromiso eso posiblemente la haga distinta, pues por ejemplo a la de Zamora, porque Zamora el número de cofrades es muchísimo mayor, entonces la convivencia que nosotros hacemos es más difícil. Sé que hay grupos de cofrades en Zamora que hacen lo que nosotros hacemos, pero es completamente distinta. Conozco la de Fuentesauco, pues tienes su idiosincrasia y tiene sus particularidades que la diferencia de otros. Yo la de Toro considero que lo que la diferencia del resto de la provincia o de otras provincias es eso, la participación, el compromiso y las ganas de llevar a cabo la celebración. Afortunadamente has citado Semanas Santas de otras localidades. Tenemos pues una Semana Santa de Pasión pues muy extendida, que tiene muchas representaciones en la provincia y que lo que tú dices, que cada una tiene su idiosincrasia, tiene su razón de ser. La Semana Santa de Toro, ¿cuáles son los días centrales? Mira, los días centrales, el día central es el Viernes Santo, mañana y tarde. Por la mañana procesiona la Cofradía de Jesús y Animales de la Campanilla y por la tarde-noche desfila la Asociación del Santo Sepulcro. Por número de cofrades, pues son las más importantes y son los actos que mayor asistencia tienen. Pero yo dentro de todo esto, yo me quedaría con el Lunes Santo, en la procesión del Cristo del Amparo, cuando hacen la lectura del manifiesto frente a la imagen del Cristo, la imagen barroca impresionante,
del siglo XVI, me parece, XVI o XVIII, es impresionante. Ese momento, porque además es una cofradía de barrio, ese momento para esa gente que vive en ese barrio y los cofrades, es un momento muy, no sé cómo definirlo, muy particular, de mucha pasión. Otro acto impresionante, ya me he referido a él, es la procesión que nosotros llamamos del silencio. Se celebra el miércoles santo, por la noche, transcurre por el casco viejo de Toro, termina en la colegiata y se hace el canto de las llagas ante un yacente. Pues eso sobrecoge el momento. Porque toda la gente colabora, toda la gente canta, toda la gente participa. Es un momento, yo digo, de la Semana Santa álgido. Y otro momento que yo, porque además lo he vivido, es la bendición de los conqueros. Cagalentejas. Sí, luego hablaremos del personaje del cagalentejas, del conquero. Que los abades en ejercicio de la Cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla se dirigen en unas alocuciones a los conqueros, recomendándoles que guarden la compostura, que les conjuran a que guarden silencio durante el tiempo que dura la cuestación, la petición, que respeten a la gente. Es un momento para los abades, es un momento muy íntimo, porque en esa disertación que hacen vuelcan todo el sentimiento que han tenido de la cofradía y que tienen. Hay algunos que les apuntó a la cofradía su abuelo, su abuela. La emoción está a flor de piel, o se acuerdan de los padres o de tal que ya fallecidos. Entonces estos tres momentos yo creo que son importantísimos de la Semana Santa, y son casi todos ellos son desconocidos. Yo en una ocasión me preguntaban, pero así en la calle, me preguntaba una pareja sevillana, y me llamaba la atención que de Sevilla vinieran a Zamora y a Toro. Y me preguntaba, bueno, aparte de otras cosas, me preguntaban que qué objeto tenía aquello, que qué significado tenía. Se lo expliqué a grandes rasgos y pues, jamás habíamos visto esto. Conocemos Semanas Santas, el sitio, no sé qué tal, y es un acto único. Sí, pues así es. No sé si será único, pero es muy de dentro de la cofradía. Muy íntimo, ¿no? Muy especial. Muy íntimo, muy especial, muy llevado dentro, y repito, que todo aquel que lo hace, todo aquel que lo ha realizado, se acuerda, tiene un buen recuerdo de él. Algunos, el recuerdo es doloroso entre comillas, porque le trae muchos recuerdos y le trae muchas sensaciones y muchos, incluso lágrimas. Quizás sea el nexo de unión de la Semana Santa en general, el vivir esos momentos, vivirlos de una manera íntima, incluso muchas veces sintiéndolo con lágrimas. Este acto de la bendición de conqueros se suele rematar con alguna que otra. Antes lo has comentado, bueno, pues que las procesiones, que algunas de ellas que llegan por el casco antiguo, la verdad es que el casco antiguo de Toro, que es una maravilla, supongo que la Semana Santa se integra perfectamente también en ese enclave, como es el casco histórico. Sí, es un lugar, es un sitio maravilloso para desfilar. Ya te comento, el miércoles Santo, con las luces apagadas incluso, con la iluminación de la apagada,
pues sobrecoge el silencio con el que se desfila, se va haciendo el Vía Crucis, se rezan las estaciones, hay un coro que acompaña cantando y la verdad es que yo recomiendo, invito a que se conozca esta procesión. Claro, tenemos un problema. El miércoles santo en Zamora hay otra procesión. Hay dos, claro. Pero sobre todo por la noche. Sobre todo por la noche. Entonces, también por la noche. Es una competencia directa. Supongo que será uno de los hándicaps de la Semana Santa de Toro, que precisamente es una localidad que está cercana a Zamora. Y supongo que también es uno de los hándicaps de esta Semana Santa. Una figura importante también de Toro y representativa es el conquero o cagalentejas. ¿Cómo es la figura? Esta figura. Es un hermano nazareno. La tradición es que sea de túnica negra. La túnica negra es la que llevamos los cofrades. Los cofrades, ¿sí?, de ánimas de la Campanilla. ¿Sí? Y es una tradición que viene de muy antiguo. Las limosnas que se pedían, ahora sirven para otra cosa, pero las limosnas que se pedían en su momento era para sufragar, entre otras cosas, los gastos que provocasen los entierros de aquellos hermanos que no pudieran costearse, y las misas y otras liturgias que se hacían en favor de esos desfavorecidos, incluso para la ayuda de algunas de las familias. Ahora, lo recaudado se utiliza y se utiliza para otros menesteres propios de la cofradía. Es muy antigua, es muy antigua. Los cofrades nazarenos solían ser ofrecidos. Yo me ofrezco al abad a salir, también incluso familiares, amigos del abad que en ese momento hacía la fiesta y necesitaba 4 conqueros, pues siempre buscaba o siempre había alguno ofrecido. Ahora también participan los de túnica morada, que son los de Jesús. Lo que sí tienen que ir con el hábito negro de ánimas, pero vamos, la cofradía es la misma. Viene como fusión de 2 cofradías, pero ahora es la misma, con los mismos deberes, las mismas obligaciones, todo igual. Pero era prioridad de los hermanos de ánimas el ser cagalentejas, que es lo que es. ¿Por qué se llama cagalentejas? Pues no lo sé. No lo sé, no tengo ni idea. Alguna vez he preguntado a gente ya mayor, a cofrades mayores, a viejos, y nunca me han sabido decir por qué. El llevar las concas de madera, pues sí, pues porque debía de haber, es más grande, es cómoda, o era cómoda, y debía de haber más concas que fuentes. ¿Sí? Aparte de que en la conca, pues yo creo que la moneda rebota y no cae. Y en un recipiente de metal posiblemente rebote y caiga al suelo. Es una figura muy típica, ahora ya se ve menos también, pero el niño que acompañaba al cagalentejas, que era el que le ayudaba a recoger las monedas del suelo según le tiraban desde los balcones, pues había veces que no acertaban a entrar en la conca, caían al suelo. Casi todos esos niños han terminado siendo cagalentejas. O sea, se empieza desde pequeños, continúan en la cofradía y cuando llega el momento, pues suelen ser cagalentejas. Oye, cumpliendo esa función que tienen también las hermandades. ¿Cómo funcionan las hermandades en la Junta por Semana Santa, o sea, en la Semana Santa de todo el resto del año? ¿También? El resto del año, pues cierto es que la actividad se reduce bastante. Sí se mantiene el continuar cuidando los pasos, cuidando las vestimentas, el ajuar,
pero ciertamente que los actos, excepto la de Ánimas, la de Jesús y Ánimas de la Campanilla, que tiene otros dos actos entre año que sí que se celebra. Una es la fiesta del cementerio, que se conoce de Ánimas, en la que nos acercamos hasta el cementerio y se celebra una misa por los cofrades fallecidos, y en general por todos los fallecidos en el año, y hay una serie de actos. Hay otro acto el primer domingo de mayo en el que se hacen los cambios de jerarquías. Se cambian las varas, las insignias, y se cambian de diputado se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada, supongo que son en distintos cargos, sí, ¿no? Distintas de diputado cargos a escribano, de escribano a abad, se van cambiando las varas y se cesa en un cargo, se adquiere el siguiente hasta que llegas a abad, y el abad en esta cofradía termina y pasa a una comisión de abades viejos. Ajá. El resto de las cofradías, pues sí, hay la de la Veracruz de Tagarabuena, que celebra la Santa Cruz en mayo. Ajá. Creo que es el 2 de mayo. También la del Cristo del Amparo, en septiembre, yo creo que es el 12 de septiembre, también hace una celebración en la que sale también la procesión del Cristo. El resto de las cofradías no hay otros actos que desarrollen durante el año. Oye, y una Semana Santa, una semana que también va unida a la gastronomía y muy vinculada también al bacalao. ¿Cómo es esa tradición gastronómica toresana en Semana Santa? Es una tradición. En Toro el bacalao al ajo arriero, pues, entiendo que viene de que en Toro hubo muchos arrieros. Y entonces pues era una comida fácil en la época. Fácil porque el bacalao era desecado, y entonces pues era fácil. Pero hay otra, además del bacalao al ajo arriero, pues hay un postre, el del arroz con leche con castañas, que es muy tradicional, y también el de las torrijas. Me dicen que son más de carnavales, pues posiblemente, pero yo me acuerdo que en casa mi madre hacía torrijas en Semana Santa. En Semana Santa, y por supuesto, y se comían. O sea que... También es verdad que la Semana Santa es un conjunto de sensaciones que percibimos a través de los sentidos, entre ellas también son el sensaciones, gusto. tradiciones y compartir. Fundamentalmente. Compartir, porque la gastronomía no tiene objeto si no compartes, si no lo vives, si no hablas, si no cambias impresiones. No sería igual. Es igual que las cofradías se rejuvenecen con la aceptación de los jóvenes, de los niños, que se acercan a las sedes de las cofradías y hacen algo, pues ayudan a limpiar los pasos, ayudan a colocar, no sé, el mobiliario, van conociendo las tradiciones, por qué se hace esto, por qué no se hace esto, por qué mejor esto otro. Yo creo que esa comunión entre la gente es lo que hace que la cofradía tenga tradición y, además de tener la tradición, haga que continúe en el tiempo. ¿Hacia dónde va la Semana Santa de Toro? ¿O hacia dónde os gustaría que fuese la Semana Santa? A mí personalmente me gustaría que la Semana Santa de Toro continuara por lo menos en su línea. Llegar más lejos, más cerca, es difícil porque la vida ha cambiado muchísimo, las formas de vida no tienen nada que ver las de hoy con hace 15 años, no me voy ya muy lejos. Entonces, la verdad es que no sé en qué puede terminar, si creceremos. De todas formas, yo he venido observando desde hace tiempo que la asistencia y el participar en las cofradías, ser cofrade, siempre ha habido dientes de sierra.
habido momentos de mayor asistencia, ha habido momentos de menos, ha habido más. Yo creo que la Semana Santa, tal como está en Toro, no puede desaparecer, podrá tener altibajos, y hay que tener en cuenta, sobre todo, no hay que olvidar que la Semana Santa es una manifestación religiosa de fe. Entonces, mientras la religión esté de por medio, pues la Semana Santa se mantendrá. Que tenga más cofrades, que tenga menos cofrades, pues irá en virtud de las circunstancias. Pero entiendo que la Semana Santa avanzará, el Toro avanzará. Paco, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por acercarnos una Semana Santa como la de Toro, para descubrirnos que está llena de momentos, que es muy participativa y que se vive como se vive en Toro, como se hacen las cosas en Toro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por ponernos en esta ventana, que nos podamos asomar. No sé si he transmitido de verdad todo lo que es Toro y su Semana Santa, pero si no lo he transmitido lo suficiente, invito a los visitantes que vengan a vernos. Seguramente lo hayas transmitido y así lo han percibido, porque sobre todo, y además al verte a los ojos, se ve que sientes esa pasión también por la Semana Santa de Toro. Muchísimas gracias, Muchas Paco. gracias a vosotros. Nosotros continuamos en Pasión por Zamora, luego analizaremos, entre otras cosas, cuáles han sido las noticias en torno a la Semana Santa que se han ido produciendo durante estos días. Juráis guardar silencio. Pareja de congregantes de Jesús Nazareno encargada de avisar a los hermanos para iniciar el desfile procesional. Hablamos del Merlú. Y al igual que esta figura tan representativa de la Semana Santa, en este momento contamos con Cristina Calvo para analizar y para mostrar cuál ha sido la actualidad relacionada con la Semana Santa. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estamos, como bien dices, para acercaros a todos ustedes un poquito más lo que es la actualidad, porque es verdad que en Semana Santa, siempre nos lo dicen desde dentro, se mueve todo el año, pero yo creo que particularmente después de Reyes, aproximadamente, y ya después de Carnaval, el movimiento es continuo, hay muchísima actualidad y creo que también es importante que la tengamos en cuenta. Así que vamos a comenzar con algo que yo creo que está en la mente de todos y que sin duda es la novedad, la gran novedad de este año, y son todos esos cambios que la Junta de Castilla y León va a ir incorporando a los desfiles procesionales. Hemos venido hablando de ello durante los últimos meses. La Consejería de Sanidad además ha enviado un protocolo, una especie de serie de consejos que las distintas cofradías de toda Castilla y León tienen que seguir de cara a esta próxima Semana Santa. Vamos a recordarlas. La Junta considera todos los actos y procesiones eventos multitudinarios. Por eso, el uso de mascarillas será obligatorio tanto en interiores como en exteriores, con o sin caperuz. Las excepciones, los músicos que toquen instrumentos de viento soplados, que deberán estar a más de 1,5 metros del público y de cofrades, y no podrán tocar en calles estrechas. Tampoco se exigirá la mascarilla a los cargadores, pero deberán aportar una PCR o antígeno negativo. La Junta colaborará para hacer esos cribados. Tendrá prohibido salir en procesión o asistir a verlas cualquier persona que haya dado positivo en COVID en los últimos 7 días o que tenga síntomas compatibles. Canceladas quedan las meriendas y comidas multitudinarias porque no se puede respetar la distancia de 1,5 metros entre los participantes. Asimismo, se prohíben los besapiés o besamanos y cualquier acto que implique contacto físico secuencial.
El documento con el que trabajan Sanidad y Cofradías es de momento un borrador, incluye varias recomendaciones. Modificar los recorridos para evitar calles estrechas, retirar las faldillas de los pasos para mejorar la ventilación, mantener 1,5 metros de distancia entre cofrades y público y evitar que los hermanos se vistan en recintos cerrados. La Junta prevé que la sexta ola llegará a la primera quincena de abril con una incidencia en bajo riesgo de entre 25 y 50 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso apuestan por celebrar las procesiones y otros actos litúrgicos, pero con seguridad, para ayudar a paliar los efectos negativos causados por la pandemia. El Consejo Rector de la Junta Pro Semana Santa de Zamora se reúne la próxima semana. Será entonces cuando valoren este documento, que de momento es una propuesta planteada por Sanidad. Son conscientes de que tendrán que extremar las medidas porque la Semana Santa no será ni parecida a la de 2019. Bueno, pues todo eso es lo que se viene proponiendo desde la Junta de Castilla y León como recomendaciones, pero después de que haya pasado el carnaval, las distintas cofradías y hermandades de Zamora, pero no solo las de Zamora, todas las de Castilla y León, bueno, pues no les ha gustado demasiado lo que han visto en esas imágenes de los desfiles de carnaval. Se preguntan que por qué les exigen a ellos una serie de normas o de recomendaciones que luego no se han visto, por ejemplo, en ese otro tipo de desfiles. Así que han escrito una carta a la Junta de Castilla y León para que las cosas queden un poco más claras. Las cofradías no quieren un borrador, quieren normas claras y no recomendaciones que ven difícil cumplir. Prefiero que no me den recomendaciones porque podemos tener problemas, que un juez a lo mejor diga en un momento determinado que por qué no hemos cumplido las recomendaciones. Y yo prefiero pues que me den obligaciones, que me digan esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Que los políticos en principio se mojen un poquito más y no caiga toda la responsabilidad sobre los presidentes y las directivas de las cofradías. No podemos decir nada sobre un borrador que tampoco lo tenemos muy claro nosotros tampoco de que sea así. Es una opinión personal, pero posiblemente con tanto tiempo por delante, pues lo mejor se está precipitando un poco. Las Juntas Pro Semana Santa de la Comunidad además han enviado una carta a Sanidad para reclamar medidas iguales para todos. Después de las imágenes que estamos viendo durante los días de carnaval, bueno, pues la verdad que estamos un poco sorprendidos y lo único que pedimos es que las mismas medidas o las medidas que se lleven a cabo sean igual para todos y no porque nosotros seamos cofrades o estemos organizando un desfile procesional. Yo no he visto ninguna de las medidas que propone la Junta de Castilla y León en los carnavales de aquí. En 3 semanas, una nueva reunión de las directivas de Castilla y León tratará de aclarar algo más este asunto. Creemos que debe de haber ahí algunos cambios. Se actualicen a la hora de cuando lleguen esos días sacros en toda la comunidad. Así las cosas, a poco más de un mes para el inicio de la Pasión, hay hermandades que afrontan sus preparativos como en un año normal. Vamos a seguir adelante como se ha estado haciendo siempre, desde el 2019. Como si hubiera una Semana Santa normal, porque ponerse una mascarilla, al fin y al cabo, no añade prácticamente nada. Cualquiera que se haya puesto un caperú de terciopelo, de estameña o de pana, de lo que sea, sabe cómo se respira de mal ya con el caperú. Si encima le metemos una FFP2 debajo, posiblemente la gente no haga 100 metros seguidos y alguno se caiga. Otros ya han planificado cambios en los recorridos. Por ejemplo, los hermanos del Vía Crucis saldrán desde los jardines del castillo y no desde el interior de la catedral. Y hacemos el recorrido inverso al que hace el traslado. Evitar toda la rúa y creemos que el recorrido único que podemos hacer es este. Hemos mirado otras posibilidades, como ha sido bajar por la Cuesta del Obispo, pero las imágenes, las mesas no pasaban por allí. Modificaciones que no todas las hermandades están dispuestas a asumir mientras el borrador no tome forma de decreto. Bueno, pues les contamos que todo eso contaban las distintas hermandades y cofradías de Zamora y desde la Junta de Castilla y León el consejero de Sanidad en funciones contestaba. De trabajo que se realizó a partir de una reunión que se tuvo con la presidencia de los representantes de la Junta de Cofradías de Semana Santa y realmente estábamos a la espera de recibir sus alegaciones al documento y por supuesto de tener otra reunión. Tenemos previsto realizar la reunión alrededor del 17-18 de marzo. Lo que yo quiero transmitir desde aquí es la máxima tranquilidad porque va a haber desfiles procesionales de Semana Santa.
Bueno, pues como ven todos ustedes, como ves Rafa, es parte de la actualidad de la Semana Santa y seguro que este tema de cómo se van a organizar este año tan especial de la Semana Santa, porque es verdad que los desfiles no van a ser como los que conocíamos antes, serán muy parecidos, se intentarán acercar mucho, pero no van a ser iguales y este tema seguro que nos va a acompañar hasta pocos días antes de la Semana Santa. Probablemente, pero bueno, lo importante de este año es lo que decíamos en un principio también en el vídeo, este año sí. Este año sí podremos ver las imágenes en la calle. Aunque tengamos que hacerlo con mascarilla y con PCR, pero este año sea. sí. Siempre, si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Eso también. Te cuento más cosas. Cuéntanos. Porque la verdad es que ya sabes que siempre hay figuras muy interesantes y de las que estamos muy pendientes en estos días. Por ejemplo, el Barandales de Honor que se acaba de dar a conocer, muy merecido a esa figura de Miguel Manzano. Vamos a verlo. Autor de piezas imprescindibles de cofradías como La Buena Muerte o El Espíritu Santo, Miguel Manzano ha sido reconocido como Barandales de Honor de 2022. Por su aportación a la Semana Santa, una aportación desde luego muy importante. Recibirá el premio el domingo de Ramos en el acto de lectura del pregón, que se adelanta media hora a lo habitual, porque también hay que hacer entrega del Barandales de 2020 a la banda Maestro Nacor Blanco. Fue uno de los asuntos abordados en la reunión del Consejo Rector, que también abordó el estado de las cuentas de la Junta pro Semana Santa. Las cuentas de la Junta pro Semana Santa están saneadas. Afortunadamente es verdad que la pandemia nos ha hecho daño, pero en todos los aspectos también, por supuesto, a la Junta pro Semana Santa, igual que al resto de ciudadanos. Y bueno, pues al haberse reducido los ingresos de las visitas con el museo, pues evidentemente se ha notado. También se detallaron las fechas y nombres de los pregones de la Semana Santa por las diferentes sedes habituales. Pedro Regojo lo hará en Vigo, Ángel Luis Crespo en Valladolid, Marisol López en Madrid, Luis Santana en Salamanca y Vicente Díez en el acto central en Zamora. Además, el obispo Fernando Valera pronunciará el pregón de la Semana Santa de Astorga. Será el 2 de abril. Bueno, pues tienen todas esas novedades, nos queda muchísima más actualidad, Rafa, porque como te decía al principio, estas semanas hay muchísimas novedades, todos los jueves estaremos aquí para contártelas. Muchísimas gracias, Cristina, por acercarnos esa actualidad relacionada con la Semana Santa. Nosotros continuamos, estamos acostumbrados a cuando se acerca un paso mirar hacia arriba, es lógico, pero también queremos desde Pasión por Zamora mirar un poco hacia abajo, ver la talla que hay en esa mesa, en esta sección, la mesa. Las mesas procesionales de Zamora se han convertido en uno de los valores más singulares y propios de nuestra Semana Santa, de distintas épocas, de distintos autores, todas distintas, pero unidas por una especie de hilo invisible que han convertido al conjunto en uno de nuestras mayores riquezas patrimoniales. Una de las grandes singularidades de estas mesas es que han sido realizadas casi todas ellas por maestros tallistas de la ciudad, que hemos encontrado a ellas el espacio ideal para desarrollar nuestros trabajos más creativos. Maestros como Ángel Zúñiga, Manuel Rivas, Miguel Pérez, Julián Román Alito o Alfonso Pastor, entre otros, están ya en la historia por los trabajos que dejaron para nuestra ciudad. Para ellos, que no tuvieron en su día el reconocimiento que seguramente merecían, quiero dedicar esta colaboración. Para conocer cómo empezó esta historia, tendremos que retroceder hasta el Viernes Santo de 1912, el día en que todo empezó. Las mesas procesionales de nuestra Semana Santa no siempre fueron como los conocemos ahora. Hace algo más de 100 años, nuestras mesas eran más pequeñas en todas sus dimensiones, también en altura, lo que posibilitaba una visión más próxima de las figuras. Eran mucho más sencillas en su diseño, formadas por tablas generalmente de pino, a veces sin moldurar, y con respiraderos calados en forma de ojo de buey. Estas mesas atendían exclusivamente a su aspecto funcional, es decir, posibilitaban el traslado de una imagen o grupo de imágenes de un lugar a otro. Estas viejas mesas quedaron ampliamente superadas el Viernes Santo de 1912, con la aparición de la Mesa de la Magdalena, pieza absolutamente clave de nuestro patrimonio semanasantero como iniciadora de una tipología de mesas que aún hoy sigue vigente.
La que hemos dado en llamar primera mesa moderna de nuestra Semana Santa fue diseñada por Ildefonso López y tallada por Julio Gómez el Chepa. Este planteamiento, en el que una persona realiza los dibujos y otra hace la talla, se ha repetido en diversas ocasiones, aunque personalmente lo que considero más deseable es que la misma persona piense, diseñe y talle la mesa. Sin abanderar el territorio de las opiniones personales, me parece importante valorar por separado la labor de diseñador y tallista, teniendo en cuenta su desigual acierto, acaparando muchas virtudes el diseño y algunas carencias la ejecución. Su composición es muy ecléctica y libre, combinando flores, guirnaldas, medallones, mezclando partes planas con otras abovedadas, resultando difícilmente clasificable en algún estilo, aunque todo el conjunto tiene un cierto aire modernista, que era, por otra parte, el movimiento artístico del momento. La ejecución de la talla resulta bastante discreta. En los 4 medallones centrales se manifiestan lagunas en el dominio del dibujo y las proporciones, resultando finalmente 4 bajorrelieves resueltos con torpeza. Algo muy parecido podemos observar en las guirnaldas que los flanquean, llenas de hojas abigarradas y planas. En general, toda la ornamentación de la mesa muestra las mismas carencias, tallada con poca profundidad y escasa gracia. Mucho más trascendente fue la labor de Ildefonso López. Entre las virtudes del diseño conviene destacar en primer lugar su aspecto revolucionario, siendo pionero en aunar aspectos funcionales con ornamentales, dotando de valor propio a la mesa, unido también por primera vez al uso de materiales de gran calidad y nobleza. La Mesa de la Magdalena inició un camino que todos hemos seguido detrás. Este repaso por nuestras mesas procesionales debía empezar necesariamente por ellas. El próximo día retrocederemos en el tiempo 20 años, que nos llevarán a los grandes recuerdos que trae para mí la creación de la mesa para el lavatorio. Muchísimas gracias, José Antonio, de nuestro tallista, que tiene una cuanta representación de su obra también en el Museo de Semana Santa, en nuestra semana de Pasión. Nos vamos. Recuerden que para ustedes, para todos, para disfrutar, para sentir, para vivir nuestra Semana Santa, para sentir nuestra pasión, queda muy poco tiempo.